porque es cierto que Dios, a pesar de nuestras infidelidades, es fiel. Pero es necesario que haya tanto una unción en aquellos que son canales de su espíritu, como que haya unción en aquellos vasos que lo reciben, porque ambos deben estar inspirados por el Espíritu de Dios para poder recibir la palabra de Dios que Dios está mandando a su pueblo. Hemos oído esta mañana que comenzamos un año, comenzamos un nuevo tiempo. Y el Señor me estaba dando ayer ese cántico. Volvemos ya. Amén. Es hora de que extendamos nuestras alas. Sí, Señor. Amén. Aleluya. Y dejar que el viento del Espíritu Sí, Señor. se mueva en nuestro ser. Es cierto, hermanos, comenzamos un nuevo tiempo, comenzamos una nueva etapa. En lo natural, pero también en lo espiritual deberíamos comenzar un nuevo tiempo, donde el Espíritu Santo nos guíe y podamos ser como esos aves que, si lo habéis observado, no necesitan ni siquiera batir sus alas, sino que solamente se extienden y el viento las mueve de acá para allá. Ellas solamente se dejan llevar por las corrientes que se mueven en los cielos. Nosotros somos como esas aves, somos aves que debemos saber en qué corriente situarnos, debemos saber cuando el viento del Espíritu viene, dejar que nos lleve. No se trata de dejarnos llevar de acá para allá por los vientos de doctrina, como dice la palabra, sino por el viento del Espíritu. Ese viento que viene como el silbo apacible, que nos lleva en paz y que nos guía en paz a toda la verdad. Yo puedo decir algo, hermanos, que cuando uno anda en paz delante de Dios, cuando uno deja que Dios guíe su vida conforme al propósito que Él tiene, Dios obra y hace las cosas según su voluntad, que al fin y al cabo es para lo que venimos. Yo estos días pensaba en todos aquellos que tienen necesidad y pienso en cuánto necesitamos que oremos los unos por los otros. Y es algo que es necesario y es imprescindible. Pero no es solamente necesario que oremos por su sanidad o por las situaciones concretas, sino es necesario que oremos que la voluntad de Dios se cumpla en cada uno de nosotros. Porque lo que es cierto es que nunca sabemos por qué Dios permite las cosas, porque Él las hace como las hace. Lo cierto es que, como no me cansaré de repetiros, todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios, a aquellos que andan conforme, que son llamados conforme a su propósito. Por lo tanto, debemos buscar el estar en el propósito de Dios. Nuestra intención debe ser estar en lo que Dios quiere para su pueblo. El estar involucrado en lo que Dios quiere hacer en medio de su pueblo. Sí, amén. Sí. El estar involucrado en todo aquello que es la obra de Dios. Porque Dios quiere hacer una obra y la quiere completar. Pero yo leí un versículo y ahora en ese caso lo compartiré, de que la plenitud de Dios está con su cuerpo, con el cuerpo de Dios. Por tanto, hermanos, mi exhortación esta mañana, para que podáis compartir y que podamos edificar, es que busquemos el propósito de Dios. Dejemos que sea el Espíritu Santo el que nos guíe en este nuevo tiempo, en esta nueva etapa, de manera que no andemos conforme a nuestros deseos y a nuestras pasiones, sino conforme al Espíritu Santo de Dios, el cual le dijo el Señor a los discípulos a los que estaban allí que Él os guiará a toda la verdad. Así que mientras el Señor vuelve, tenemos la guía del Espíritu de Dios, el cual nos guiará a toda la verdad que es en Jesucristo. Vamos a tener un tiempo para poder compartir aquello que el Señor nos haya hablado y vamos a edificarnos los unos a los otros. Pero sí vuelvo a recordaros que tengamos nuestros espíritus a los que no están con nosotros, ya sean por enfermedad,
frialdad, por lo que sea. Que somos parte de un cuerpo, nos amamos los unos a los otros y somos completos cuando estamos en el cuerpo, unidos por el Señor. Así que yo pido especialmente por Saray y por Eliezer, también está Lourdes Ferro también, acaba de recuperarse, y tenemos también Manuel y Elmar, y de los cuales también nos acordamos mucho. O sea que también mi madre también ya se casó ahora, después oraremos también por ella. Pero para que todas estas cosas las tengamos en nuestros espíritus. Sí. Pues somos parte de un cuerpo. Yo el otro día, con don Fernando, lo he dicho muchas veces, ¿no? Pero es un versículo que yo no me canso de repetir, que es que somos un cuerpo, miembros de un mismo cuerpo. Y reímos con el que ríe y lloramos con el que llora, ese es el cuerpo. Cuando una parte de tu cuerpo te duele, se duele todo el cuerpo. Y en el espíritu pasa igual. Cuando un miembro llora, todos lloran con él, pero cuando un miembro se goza, todos se gozan con él. Esa es la bondad y la hermosura del cuerpo. De que yo dependo de ti y tú dependes de mí. Cuando yo estoy en ti, estoy en Él. Y cuando tú estás en Él, en el Señor también estás en mí. Y cuando estamos en Él, somos la imagen del Señor. Amén. Como dice el cántico. Sí, Señor. Entonces no hay nada que yo pueda hacer sin vosotros y vosotros sin mí. Ni yo soy mayor que vosotros ni vosotros mayor que mí, que yo. Pero la hermosura es esa, de que es un cuerpo unido por las coyunturas. Unido por las coyunturas. Se ayuda mutuamente para conseguir algo en común. La salvación de nuestras almas, alcanzar la perfección, ser manifestados por Jesucristo. Todas esas cosas, hermanos, son promesas que están por llegar. Que están cumplidas por fe, pero que tienen que llegar el día de la manifestación de esas cosas. Y esas cosas las va a alcanzar un pueblo que anda por fe. Así que, bueno, en esta línea vamos a seguir compartiendo, vamos a dejar que el Espíritu nos deje, nos mueva hacia donde Él quiera, dejando que venga a nuestros corazones. Yo quiero compartir algo que el Señor me dio esta mañana, ¿no? Y me alegré mucho. Yo me levanto muy temprano esta mañana y me desayuno, bueno, en fin. Y lo primero que hago, cojo el WhatsApp, ¿no? Y escribo algunas cositas, ¿no? Las hermanas, esto. Pero esta mañana el Señor me dio un poema. Yo me quedé sorprendida, ¿no? Porque digo, Señor, gracias. Porque según estaba escribiendo, lo estaba. Y yo para mí era un poema, ¿no? Y decía así, ¿no? Me decía el Señor así, dice, guerrera de la fe, dice, no mires atrás y miras adelante. Dice, mirando a aquel que es el autor de la fe. Dice, y sigamos juntos al jardín de Edén. Y me quedé sorprendida porque digo, gracias Señor, ¿no? Porque es algo que es por fe y el Señor quiere. Por eso cuando vine esta mañana aquí, miré, ¿no? Haremos poquito, como dijo Dani, ¿no? Que oremos unos por otros es importante, ¿no? Porque el cuerpo de Cristo no solo con el cuerpo entero, hay como una frialdad. Yo miraba las familias del mundo, ¿no? Como se celebra algo que sabemos que no es, porque eso no nació el 25. Pero ellos aprovechan para juntos, que es muy bueno, ¿no? Muchas familias se perdonan y se unen, ¿no? Yo también quiero contar un testimonio de este tiempo, ¿no? De que el Señor está trayendo, ¿no? Está trayendo algo muy especial en la familia, ¿no? Yo esta semana he estado de mi hijo. Había tiempo que nosotros con mi hijo estábamos un poquito de tira y jala, ¿no? Pero el Señor me habló y me dijo que el amor había que demostrarlo. Porque nos duele. Hay veces que nos duele las cosas que nos hacen. Yo hablo por mí. Mi hijo, a mí no me gusta la manera que él actúa, como él vive, pero yo tengo que demostrarle que verdaderamente Jesús vive. Y yo decía, y mi esposo y yo tenemos que ir. Y fuimos 2 días seguidos, ¿no?
fuimos, hablamos con él, tuvimos un tiempo muy bueno, él es muy sincero, en cabeza de estima, pero es muy sincero en lo que él entiende, ¿no? La sinceridad. Y él nos dijo, yo nos dije, y de verdad fue un tiempo muy bueno. Y yo decía, Señor, gracias, porque eso es lo que tú quieres con nuestros hijos, nuestra familia. Si no le demostramos ese amor a nuestros hijos, ¿a quién se lo vamos a demostrar? A nadie. Primero empieza por tu casa, dice que primero es Jerusalén, es Samaria, ¿no? Y después al resto del mundo. Y yo decía, Señor, yo me encontraba mal, ¿no? Porque yo es mi hijo, ¿no? Y a ver las circunstancias él está, pero yo decía, y el Señor le dice la multitud, dice el amor, dice cubre multitud de pecados. El amor, cuando estamos juntos, se cubre el pecado. Dice, y estando allí, al siguiente día fuimos todos juntos, y me alegré mucho, porque fueron todos mis hijos, mis nietos, y yo me alegré mucho, y él también se alegró de vernos, porque a pesar de todo, él no se alegró, porque somos sus padres, su familia. Y yo estando allí, yo lo oraba, me metía en el cuarto baño y oraba, porque lo más que quiero que él venga al Señor. Pero el Señor me demostraba a mí como cuando yo vine al Señor, ¿no? Como esas personas cuando nos trajeron al Señor, estaban ahí, que no nos dábamos cuenta, y estaban ahí. Y el Señor lo que quiere es eso, que estemos ahí. No importa la situación, lo que diga, lo que haga. A mí yo hablo con mi situación. Lo importante es que estemos ahí. Lo importante es que son nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros familiares. Y la verdad que tuvimos un tiempo tuvimos hasta las 2 de la mañana. Y la verdad que estuvimos muy bien. Y yo le daba las gracias al Señor por haberme, ¿no? Haber unido eso al revés, ¿no? Porque cada día que pasaba estábamos más gigantes. Él me decía, yo le decía, y la verdad, yo esto para mí, dice, Señor, esto no lo quiero. Y entonces, cuando estuvimos allí, yo miraba a mis hijos, mis nietos, y yo le daba las gracias al Señor, ¿no? Por eso en este tiempo, sabemos que Jesús no nació en este tiempo, pero el Señor aprovecha este tiempo, nos da este tiempo para unir, para saber que este tiempo es tiempo de unir, este tiempo de aprovechar. Porque cuando nos vemos nosotros, cuando yo veo a mis hijos todos los días, veo a una China, a él todos los días, cuando yo me voy a mi casa, pero el mi hijo mayor no lo veo todos los días. Y últimamente no estaba viniendo a mi casa. Y entonces, aprovechado y cuando viene un cumpleaños, estamos juntos, cuando viene una fiesta así. Y yo le decía, Señor, gracias te doy, Señor, porque vamos a estar juntos y las relaciones se están arreglando, las relaciones estamos más unidos. Y eso es lo que quiere el Señor. Y yo le doy las gracias, hermano, en este tiempo. Sé que es un tiempo que no, así que le pedí al Señor en este tiempo, que te mandara. Porque el amor, como dice el cántico que cantamos al principio, el amor tiene que ser, si ese amor vive en ti, tú lo tienes que demostrar. Y si no se lo demostramos a nuestros seres queridos, ¿cómo vamos a hacer ese pueblo que Dios quiere? Tenemos que unirnos, orar, como dice la ley, orar juntos con nuestros hijos, nuestros nietos, todo, con la iglesia. Yo veo la frialdad que hay en la iglesia. Yo lo veo, yo digo, Señor, ayúdame, yo quiero, en la medida que tú me has dado, yo quiero, ¿no? Y no solo aquí, sino en todos los lugares, porque si vemos hoy, cuando este tiempo de Pascua, cómo las iglesias se envuelven en las cosas más del mundo. Yo sé que todos estamos en el mundo, y lo encontramos, porque mi deseo es cuando viene este tiempo es de estar juntos, de comprar, ¿no? de que estén contentos, de que nuestros nietos estén contentos. Yo al principio lo veía mal, de que los regaláramos y eso, pero siempre se hace con un corazón, ¿no? Como que son tus hijos, son tus nietos, ¿no? Y eso es lo que yo quería compartir, ¿no? De que verdaderamente si empecemos a demostrar ese amor a nuestros familiares. A veces yo al principio no quería, ¿verdad? Porque en el lugar que se mueve el mundo no es igual como nos movemos nosotros. Pero ahí estamos. Jesús estaba, cuando Jesús, porque Jesús vino a los suyos, ¿no? Y nosotros estamos aquí. Pero Jesús también iba
a la multitud le daba de comer. Y la multitud esperaba que vivamos también. Muchas veces somos como las multitudes, vamos a que nos den. Y el Señor se movía entre medio de ellos, porque el Señor se mueve hoy entre medio de tantas miles de personas. Y le damos gracias a Dios que el Señor nos apoyó y de que debemos de ser sabios en esta hora, de que el Señor, como dice el cántico, demostremos el amor, ese amor verdadero, no ese amor del mundo que hoy te quiero, pero tú me haces algo y yo te las pago. No. Ese amor no. Porque entonces tenemos que amor aquí, porque cuánto el Señor nos perdonó, mucho nos perdonó el Señor, mucho. Y Él vino y nos rescató. Y por eso el Señor nos quiere que estemos en este mundo para que seamos útiles. ¿Y útil para qué? Para nuestros hijos, nuestros nietos y todo. Y aquel que está cerca, ¿no? Como habló la semana pasada, Dani Vaca, ¿no? Habló del prójimo. El prójimo es tu esposa, tus tíos, todos tus padres, tus tíos, tu primo, tu vecino, todo lo que está cerca del prójimo, ¿no? Y eso es lo que quiere el Señor, ¿no? De que siempre cuando demostremos, estemos en cualquier reunión, que verdaderamente se vea ese amor unos con otros, ¿no? Y eso es lo que quiere el Señor, ese pueblo que va a vencer todas esas cosas, porque la fe vence y el amor es lo que permanece. Dice que si no hay amor, no tenemos nada. Por eso el amor es muy importante en la medida de que el Señor cada uno lo haga, ¿no? Y eso es lo que yo quería compartir, de que verdaderamente cuando nos reunimos en este tiempo, de que seamos útiles al Señor, útiles para que nuestros familiares vean que verdaderamente nos amamos unos a otros. Gracias. Dice la Biblia que el amor no daña a nadie. Así que cuando venga lo perfecto, que es el amor, tiene que venir. Está viniendo. Y estamos nosotros abiertos a recibir ese amor de Dios. Cuando venga lo perfecto, entonces todo será diferente. Ahora, mientras no viene lo perfecto, estamos en parte conocemos, en parte profetizamos, en parte... Todo es en parte hasta que venga lo perfecto. Cuando venga lo perfecto ya no será en parte. Porque el amor cubrirá todo. El amor es Dios, Dios es amor. Si tú te mueves en amor, te estás moviendo en Dios. De todo modo, también es importante, hermano, conocer la voluntad del Señor. Esto Pablo dice: quiero que conozcáis la voluntad de Dios agradable y perfecta. Para movernos en amor tenemos que movernos en la voluntad de Dios. Si no nos movemos en la voluntad de Dios, no nos estamos moviendo en amor. Sí, esto es importante que de alguna manera lo entendamos, ustedes y yo, juntos. Porque aquí se trata de que todos entendamos, juntos. A mí dice que me van a entender mucho si tú no sabes nada. O tú lo sabes todo y yo no sé nada. Se trata de que vayamos creciendo, edificándonos en el paz. Todos juntos, compartiendo. Así que es importante conocer la voluntad del Señor para movernos en amor. Jesús siempre se movió en amor, porque Él no se movió en lo que Él pretendía hacer, sino en lo que Dios le revelaba que debía hacer. Y eso moverse en la perfecta voluntad de Dios, pero para moverse en la voluntad de Dios hay que conocerla. Y yo no puedo conocer la voluntad de Dios si no me acerco a Él. Y muchas veces muchos de nosotros no nos acercamos a Dios. Tenemos muchas ocupaciones que son buenas, buenas ocupaciones. Que es mejor ocuparse de la familia, como ha dicho Messi, de los hijos, de los nietos, de todo. Es una buena ocupación. Ocuparnos de todo lo que es bueno, de las personas, de nuestro prójimo. Pero claro, esas ocupaciones tienen que ser resultado de buscar al Señor y conocer su voluntad. Entonces saber exactamente cómo tenemos que movernos con todas las personas. Yo compartí con vosotros la semana pasada lo que le pasó a Absalón, ¿no? Absalón murió en una encina. Él se ponía en una encina allí en la sombrita. Para cuando venían a su padre a pedir consejo, decían: no vayas a pedir consejo a mi padre, yo tengo un mejor consejo para ti.
fin y al cabo todos nosotros tenemos algo de Absalón, porque todos pensamos que tenemos nuestros consejos. Pero, no, aquí no pensamos, yo tengo nuestros consejos para esta persona. Pero el problema es que si no nos acercamos a Dios y no conocemos su voluntad al darle perfecta, aún nuestro consejo no está bueno. Pero Absalón yo creo que se estaba aquí, porque él, bueno, quería, él le gustaba la iglesia, él quería reinar sobre la iglesia, él quería ser algo y su padre le estorbaba. Y él daba consejo y cambió el corazón del pueblo hacia a su línea. A su línea, que no la conocemos, pero bueno, pues no era la línea de Dios, porque Dios había ungido a su padre como rey de Israel y le dio Jerusalén, el monte santo para reinar. Eso lo que hizo Absalón, sacar a su padre de Jerusalén y lo persiguió y lo llevó a una batalla. Y allí Absalón, con toda su hermosura, pereció el justo en la encina, donde la vamos a ver. No sabemos si es la misma encina, pero allí su pelo se enredó y allí lo mataron. Y sabéis, lo compartimos nosotros lo que hemos pasado, porque no estaba Daniel, ni Nadine, ni Oni. Y sabéis lo que pasó, ¿no? Que cuando David venció, el general Abner viene y dice: David, ¿qué estás haciendo? Estás llorando la muerte de tu hijo y no te estás dando cuenta de la gran victoria que has conseguido sobre la fuerza del mal. Porque era la fuerza del mal contra la iglesia de aquel tiempo. Porque David sincronizaba o era la iglesia de aquel tiempo. El ungido de Dios en Jerusalén era sombra y figura de la iglesia de hoy. Pero Absalón quería quitar la unción de David su padre, con buenos consejos, con buenas direcciones, pero no acataba la unción, no acataba, no acataba lo que su padre representaba. Y entonces este general dice: ¿qué estás haciendo, David? Está cambiando una victoria por ti. Sal afuera ahora mismo y come pan delante del pueblo y alégrate. Y eso hizo David. Tuvo que salir afuera y con amargura empezó a beber vino y a comer pan. En el restaurante al pueblo. Por dentro estaba destrozado porque había muerto su hijo, Ojo. Su hijo Absalón había muerto asateado de él. Y lo habían enterrado de cualquier manera porque era un traidor en el mundo. Y el pueblo empezó a salir de sus casas y aquella tragedia se convirtió en una gran victoria. Y aunque David, como siempre, estaba poniendo su vida, el pueblo estaba alegre. Eso pasa en la iglesia, hermano. Mientras uno pone su vida, el pueblo se alegra. Porque eso es lo que pasa cuando Jesús le dijo a aquella mujer: déjala, porque esta mujer me ha ungido para la sepultura. La unción a la iglesia viene cuando hay sepultura, hermanos. Cuando alguno del pueblo va a morir, o quiere morir, o se está entregando a Dios, es cuando viene la unción. Ahora, cuando alegremente no queremos morir, y queremos la unción que vemos, déjala que me unja para la sepultura. Y la unción viene a la iglesia, hermanos, cuando hay alguien, no sabemos qué. A lo mejor no es de aquí, pero alguien está en su vida. Y Jesús puso su vida por nosotros, y por eso Él cumple la iglesia. Pero yo quiero deciros algo más, hermano. Pues creo que esto es interesante. Porque, ¿qué es hacer la voluntad del Señor? Bueno, ser guiado por el Espíritu, como nos han dado esta mañana, dejar que el viento del Espíritu nos guíe a toda la verdad. No cambiar de dirección porque me conviene este asunto o otro, sino dejar que sea el Espíritu el que te guíe a la voluntad del Señor. Y el Espíritu te guía cuando tú buscas esa voluntad de Dios perfecta. Cuando Nabucodonosor levantó una estatua o levantó algo, una estatua creo que fue, obligaba a estos jóvenes a adorar la estatua, y si no la adoraban iban a ir al pozo de fuego, del horno de fuego crematorio, y los iban a lanzar vivos si alguien no adoraba aquella estatua y tal y cual. Aquellos jóvenes le dijeron a Nabucodonosor: nosotros no vamos a adorar la estatua.
estamos convencidos de que Dios nos va a librar de sus fuerzas. Pero que si Dios no lo hace, de igual manera, y ahí está la importancia del asunto, nosotros confiamos siempre en que Dios nos va a librar de todo. Pero ¿y si Dios no lo hace? ¿Cuál sería nuestra actitud? ¿Y si Dios no quiere hacerlo? Confiamos en ti, Señor. Yo sé que tú me vas a librar de los muertos. Pero si no lo hace, de igual manera, nosotros lo vamos a lograr. Y Dios lo libró. Y Dios hizo algo más. Dios se manifestó en medio del fuego. Dios manifestó a su Hijo. El Hijo de Dios lo manifestó en medio del fuego. Porque el Hijo de Dios, dice la Escritura, que bajó al infierno y predicó a los espíritus encarcelados. Después está, dice David, que yo me vaya peor. Allí está tú. Dios se mueve en medio del fuego, como nosotros nos movemos en medio de la piscina. Bailando. Eso es muy importante. Y podemos librar. Y hubo un milagro. Y Dios se manifestó. Y eso es lo que pasa. Cuando nosotros le decimos al Señor, Señor, yo quiero hacer todo lo mal. Porque yo sé que hacer todo lo mal tú me vas a librar de todo lo mal. Pero que si tú no me libras, Señor, aún con todo eso, yo te voy a servir. Entonces, lo que yo vengo amonestando este tiempo atrás, he estado mucho tiempo hablando acerca de la fe. Y he estado también mucho tiempo exhortándoos acerca de la familia. Si nosotros venimos a la iglesia y vemos que la iglesia es la iglesia, pero no vemos en la iglesia a la familia, hermanos, hay problemas. Todavía no tenemos la revelación final. Porque el Señor cuando viene a su templo, que es su casa, la casa de Dios, que es la iglesia, donde Dios mora, esa casa que está siendo edificada, bien coordinada, esa casa viene a ser un templo del Señor. Eso lo hemos compartido el domingo. En la casa de Dios, en la familia de Dios. Jesús estableció esto de una forma muy clara. Cuando vienen su madre, sus hermanos, y le dicen a los discípulos, Señor, que ahí afuera están tu hermana, tu padre, tu madre, tu madre. Y eso, mi madre y mis hermanos. Los que hacen la voluntad de Dios son mi padre, madre y yo. Esos son, esa es mi familia. Y Jesús estableció esto de una forma clara. Para que nadie diga, yo no lo entendí. Esto es tan espiritual que yo, cuando yo crezca en la revelación, lo entenderé. No. Es tan básico, tan sencillo, que si tú lo entiendes, dice la Biblia, el que ignora, ignora. Si tú lo quieres ignorar, ignóralo. Es que no lo puedo entender. Eso le dijo una vez un cristiano a un ministerio. Es que yo esto no lo puedo entender. Dice, no, no es que lo puedo entender. Es que tú no quieres entenderlo. Porque no te conviene. Cuando algo a tu carne no le conviene, yo voy a esperar a ver si Dios me lo revela mejor. Las revelaciones son tan sencillas. Dice, no os alejéis de la sencillez de Cristo. Nosotros complicamos a Cristo. Lo hacemos difícil cuando es tan sencillo. Y cuando nosotros entendemos esta gran revelación final, hemos cantado que estamos en el llamado final, pero muchos pueblos de Dios no lo entienden. Me llamó un hermano de Sevilla hace algunos días. Pero ahora no estoy muy preocupado, ya en la iglesia no se mueve el espíritu, ya en la iglesia no hay visiones, no hay profecías, las lenguas no se escuchan, porque todo el mundo está en una vorágine porque te extrañas, hermano. Porque te extrañas. ¿Cuándo vamos a entender que estamos en el último tiempo, estamos en el llamado final? ¿Cuándo vamos a entender que somos la familia de Dios?
que la casa de Dios es esta casa, la iglesia. Es que yo necesito más revelación. No, tú lo que necesitas es que yo te dé un zarandeo y te vas a enterar. Porque cuando Dios se pone serio con nosotros, nos zarandea bien, ¿eh? La familia de Dios, hermanos, en el llamado final que tenemos que obrar este asunto con temor. Nuestra salvación también depende de todos nosotros, unidos, juntos. Este hermano me decía, no, es que no, porque te extraña. Juan dice, hermano, ya es el último día. Y han salido por ahí muchos espíritus que no confiesan, ¿qué no confiesan? Que Jesús es el Hijo de Dios. Que no confiesan al Hijo de Dios. Han salido por el mundo muchos anticristos. El anticristo, hermanos, lo que pretende es que no haya unción en el cuerpo de Cristo. A él no le importa que la catedral hoy se reúna los curas, los obispos y canten. El órgano, la gente, eso no le preocupa. Al diablo, lo que le preocupa son aquellos hijos de Dios que le arrebatan su reino. Es una compañía. Es una compañía de hijos que están creciendo a la madurez. Todavía el hijo está en nosotros, ¿verdad? Pero el hijo en nosotros, estamos embarazados del Hijo de Dios, bueno, produce cierta fealdad, ¿no? No somos atractivos. El Hijo de Dios no es atractivo. No. Dice, él sí es atractivo. Cuando estamos embarazados, estamos un poquito gordos, perdemos nuestra figurita, ¿verdad? Y entonces estamos un poco, y bueno. Él está ahí creciendo. Y nosotros cuando nos gozamos de estar embarazados, de la simiente del Hijo de Dios. Y cuando este Hijo de Dios empieza a dar pataditas, cuando se mueve, uno hace cosas, él está ahí. Él está ahí. Yo lo noto, yo lo siento. Yo quiero que él se mueva. Mira, escucha. Ponga el oído aquí. Uno se acuerda que está feo o está feo. La barriga hinchada, no importa. Escucha, hijo. Pero hay otra mujer que no es la iglesia verdadera, que se faja porque no quiere. Ella quiere tener su figura. ¿Y sabéis lo que hace? Que esa faja ahoga la expresión, esas pataditas, esos coracitos, ese movimiento de Hijo de Dios. Eso es lo que el diablo quiere hacer en la iglesia. Fajar a la mujer. De verdad que no haya expresión del Hijo de Dios en su mente. Al diablo lo que más le duele, lo que más es cuando tú le quitas el velo del rostro de la danza. Cuando tus rodillas están paralizadas, como dice el apóstol Pablo, soltar las rodillas, los brazos endebles y las rodillas paralizadas. Y hacer senda derecha para nuestros pies, para que los cojos no se salgan del camino. Y seguir la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y la iglesia está paralizada porque sus piernas están paralizadas. Y eso hace el diablo, él quiere fajar a la mujer iglesia, para que no se manifiesten los saltitos, los codacitos, del movimiento del Hijo de Dios, que está creciendo dentro de nosotros. Pero un día ese Hijo se va a manifestar. Y habrá dolores, hermano. Y un gran clamor. La iglesia tiene ya un gran clamor. La iglesia verdadera ya está sintiendo ese clamor. Es el clamor de la angustia de los dolores de parto. Porque ese hijo que tantos coracitos y pataditas nos ha dado, ahora ya no quiere estar ahí. Ahora quiere manifestarse plenamente. Pero si nosotros no nos manifestamos en lo poco, no somos fieles en lo poco, hermanos, lo vamos a manifestar en lo mucho. Cuidado con esto, hermano. Y él viene a su familia. Él viene a la familia. Él no viene al mundo. Él no conoce al mundo. Él no entiende el mundo. Yo, mira, Padre, de lo que el mundo me diste, no se va a perder ninguno.
de lo que del mundo me diste. Jesús nunca dice, yo no oro por el mundo. Decía Jesús, ¿cuántas iglesias dicen, vamos a orar por el mundo? Vamos a orar por el movimiento tal, yo no. Jesús decía, yo no. Por lo que del mundo me diste, sí. Sí, por eso sí. Pero nosotros a veces nos olvidamos de lo simple y queremos abarcarlo todo. Y queremos salvar al mundo. Queremos salvar al mundo. Y el mundo tiene que ser salvo por él. Y Dios está preparando una compañía, hermanos, apostólica, para llevar al mundo el mensaje de la gloria y de la revelación de la gracia de Dios. Pero para eso tiene que escoger un pueblo que está bajo la gracia. Un pueblo que ha hallado gracia, hermano, que es diferente. Porque nosotros, cuando yo me miro a mí mismo, mi juventud, mi niñez, y me examino y digo, Señor, es que yo he hallado gracia. Es que no había por dónde cogerme. Es que vi todo era malo. Es que, y cuando yo pensaba en esto, Señor, por su Espíritu, me estuvo ministrando. Justamente eso es lo que yo escogí, lo vil de este mundo, para manifestar la plenitud de la gracia. Hay una gracia abundante, pero hay una plenitud de la gracia, que es gracia sobre gracia. Y gracia y más gracia. Y cuando tú te das cuenta de que tú en tu juventud, en tu vida, tú no eres nada, nada de nada, entonces cuando Dios te dice, ahora estás entendiendo mi gracia. Ese es el llamado que habla Pablo en el capítulo 1 de Efesios. Yo te quiero mostrar la gloria de mi gracia. Bueno, te reconoce que todo ha sido por su gracia abundante y plena. Y el Señor quiere que entendamos en este llamado final todas estas cosas, pero que todo esto es por fe. Nosotros no podemos conocer la voluntad de Dios si no nos movemos por fe. Algunos de vosotros ya lo estáis entendiendo. Y gloria al Señor. Y gloria al Señor. Estamos entendiendo que sin fe es imposible. Sin fe es imposible agradar al Señor. Así que el que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador, premiador de los que le buscan. Por eso tenemos que buscar la voluntad de Dios para tratar de perfecto. Y tener en nosotros la revelación. Porque momentos en amor, hermano, como decía la hermana Bessie, sí, siempre tenemos que tener una. Siempre. El amor cubre multitud de pecados y el amor es un vínculo. Pero es importante que conozcamos la voluntad de Dios para movernos sabiendo que somos dirigidos por el Espíritu hacia la obra que Él ha determinado para nosotros. Es la obra del ministerio. Cuando Jesús le dijo a los discípulos, id de dos en dos, no llevéis alforja, ni llevéis muchas provisiones para el camino, porque yo os voy a enviar a Israel, os voy a enviar. Se le llama la gran comisión en la Biblia. Y todos piensan que aquello se cumplió, aquello no se cumplió. Y si no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que yo vuelva. Y eso no se cumplió. Ellos no acabaron de recorrer las ciudades, ni aquella gran comisión cumplió el propósito, porque todo aquello era una sombra del cumplimiento de la palabra de Dios. Ese cumplimiento viene ahora, hermano. Ese cumplimiento viene ahora. Cuando Dios va a establecer una comisión apostólica para llevar al mundo la regeneración, para traer un mundo nuevo, para desde Sion, hermanos, establecer la justicia en la tierra. Dios está estableciendo un ministerio apostólico que el apóstol Pablo está diciendo, hermanos, Él mismo
estableció a unos apóstoles, evangelistas, pastores, maestros y algunos más que se van por ahí, y profetas. Y sobre el fundamento de apóstoles y profetas, Dios está estableciendo su casa. El diablo no quiere que haya profecía en la iglesia. ¿Por qué? Pues porque la profecía establece el reino en la iglesia. Los dones de Dios, hermanos, son las pataditas de ese niño que está creciendo ahí. Esos son los dones de Dios que se están manifestando. El hablar en lenguas, la profecía, los sueños, las visiones, todo eso forma parte de los codacitos y las pataditas y uno se goza en el Señor, porque uno ve la manifestación divina, porque son dones divinos, hermanos. Pero ¿cuánta iglesia no entiende de esto? Fijaos bien, en la Escritura solamente hay dos partes. Una donde dice el apóstol Pedro, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los tiempos. Quiero que entendáis que para el Señor un año, un día como 1000 años y 1000 años como un día. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este asunto. Que Dios, dice la Escritura, mora en la eternidad. Dios no es un Dios, dice, no es que Dios es un Dios del futuro. No, no. ¿Quién ha dicho que Dios es un Dios del futuro? Dios reina sobre el futuro, el presente y el pasado. Y te pone el pasado en el futuro y te pone el futuro en el pasado. Él es el dueño del tiempo. Ahora, el tiempo nuestro son tiempos determinados por Dios para cumplir una obra y un propósito que tienen un principio y un fin. Y cuando Jesús dice yo soy el principio y el fin, está diciendo yo soy el principio del tiempo que Dios ha establecido para este propósito. Pero Dios no tiene tiempo. Habrá un día en que el tiempo no será más. Por tanto, el apóstol Pablo quiere dejar muy establecido en la iglesia que tú no vivas con el tiempo. Vive con Dios. Porque Él establece un día. Dice la Escritura, hoy es el día de Dios. Hoy. Si tú hoy estás en contra de Dios, ponte bien con Dios. Porque el día de mañana estás perdido. Hoy es el día de Dios. No digas, es que yo ayer hice justicia. No, si tú eres justo. Dice la Escritura que si peca, toda la justicia que hizo no le va a dar para nada. Pero sin embargo es injusto, con toda la injusticia que hizo. Si hoy es justo, eso le vale para el reino. Porque hoy es el tiempo. Así que no podemos ignorar los tiempos de Dios y como Dios establece el tiempo. Eso es lo que dice el apóstol Pedro, pero yo no me quería referir a eso. Eso ha sido un poco como de pasada. Pero yo quiero referirme a algo tan importante, hermanos, y fijaos bien cómo actúa el diablo. Fijaos bien cómo actúa el diablo. Dice el apóstol Pablo escribe 108 cartas, ¿no? 108 cartas. Y bueno, y en una carta, dice, hermanos, no quiero que ignoréis esto. En ninguna parte dice, hermano, no quiero que ignoréis este asunto, pero en un asunto en particular, dice, hermano, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. El apóstol Pablo está diciendo enfáticamente, hermanos, este asunto no quiero que lo ignoréis. Oye, qué contradicción. Justo la iglesia por el mundo entero eso es lo que ignora. No quiere saber nada de los dones. Porque los dones son divinos. Porque son dones de Dios. No es algo que me da mi padre o mi madre o mi hijo. Porque lo que ellos me pueden dar son regalos de reyes o regalos de... Son cosas materiales. Pero los dones de Dios son parte de su naturaleza. De lo que Él es. Son dones divinos que nos establecen en una naturaleza divina. Cuando estamos hablando en lengua, estamos profetizando, tenemos revelaciones. Eso es parte de la naturaleza divina de Dios morando en nosotros. Eso es las pataditas del Hijo de Dios que está creciendo. Pero pues justo lo que el apóstol Pablo dice, así el apóstol Pablo dice, hermanos, toleradme, por favor, toleradme. Porque yo no quiero gloriarme, decía el apóstol Pablo. Pero es que viene uno y lo acusáis, y llego yo, y a mí me lo ofrecíais. Siendo yo apóstol de Dios, por llamamiento supremo de Jesucristo. Y me ignoráis, justamente lo que dijo Jesús. Viene otro en su propio nombre y lo recibís. Vengo yo en el nombre de mi Padre y no me recibís.
dejen pasar la iglesia, hermano. Viene cualquiera en su nombre, con una doctrina, con algo. Y decimos que buen ministerio apostólico, que bueno, hermano, vente a comer conmigo, vente a esto, vente a lo otro. Pero luego está alguien que está dando la vida por vosotros y no lo vemos. Que no está en su propio nombre, que está en el nombre del Señor. ¿No es curioso que decía el apóstol Pablo, toleradme, hermanos? Toleradme. Que a mí no me conviene gloriarme, pero os voy a llevar a las visiones y revelaciones del Señor. Os voy a mostrar la visión. Mirad lo que yo tengo de parte de Cristo. El apóstol Pablo pegaba un poco de eso. Él quería que la gente viera en sí mismo lo que él tenía de Cristo. Pero es así. Juan decía en la tercera carta, el apóstol Juan decía, bueno, el hermano Demetrio no nos recibe en la iglesia. El Demetrio se había apoderado en la iglesia. Y no recibía el apóstol Juan. ¡Qué curioso! No podía entrar por la puerta del apóstol Juan. Porque no lo recibían. ¿Hasta dónde llegó, hermano? Esa iglesia. En su rebeldía contra el Espíritu Santo. Oye, este hermano que me llamaba desde Sevilla, no está entendiendo que estamos en el último tiempo. Que el anticristo no quiere que se revele el Hijo de Dios. Porque le quitamos su reino a él. Y eso es lo que yo quería compartir con vosotros. Que estamos en ese tiempo donde el Hijo de Dios se quiere mostrar y la mujer iglesia, la mujer que no quiere del Espíritu, se faja porque quiere mostrar su herberter, su figura. No quiere que se le vea el embarazo. Cuando es tan precioso el embarazo de Cristo. Y Cristo mora en nosotros. Amén. Y Cristo mora en nosotros, y es la esperanza de nuestra gloria. La esperanza, vamos a dejar que se muera eso. Hijo que está dentro de nosotros, en nuestro vientre, que se manifieste en plenitud. Y nosotros, eso es lo que deseamos, y eso le ocurrirá. De repente, Él vendrá a su templo, y Él morará con nosotros, y Él estará con nosotros para siempre. Y eso es precioso, y eso es lo que esperamos. El apóstol Pablo decía, hermanos, yo no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y vete a cualquier iglesia hoy. Es justo lo que no quiere. Saber nada acerca de los dones. No, esto no es de Dios, eso fue en el tiempo pasado, eso es para el futuro, eso es en el presente, y te empiezan a poner el tiempo. Como si Dios morara en el tiempo. Y Dios no mora en el tiempo, dice yo moro en la eternidad. Así es. Que un don de Dios es para el tiempo pasado, o para el tiempo futuro. No, los dones de Dios son las pataditas del Hijo de Dios en nosotros. Y me gozo, hermano, cuando yo voy a la iglesia a moverse en los dones. Aquí debería haber más profecía. Pero tenemos que aprender a abrir nuestras bocas, hermanos y hermanas. Os lo digo sinceramente. Abrir nuestra boca significa que vamos a ser fieles en lo muy poco. Y siendo fieles en lo poco, Dios nos pondrá sobre el mucho. Es difícil profetizar cuando tú nunca abres tu boca para dar gloria a Dios. Hermano, voy a hablar sencillamente en Cristo. Y quiero que lo entendáis. Y sois poquitos, pero eso no importa. Porque Dios revolucionó al mundo con 12 apóstoles. Revolucionó el mundo con 12 personas. Tenemos que aprender a dar gloria a Dios, hermanos, abrir nuestras bocas y decir gloria al Señor. Aleluya. Gloria a mi Cristo. Gracias, Señor. Te alabo, Padre mío. Eso es en la iglesia, hermano. Para eso está la iglesia. Cierto. ¿O no tienes todavía la revelación de que en tu casa, en tu cuarto, tú puedes decirlo? Gloria a ti, Señor. Sí, puede hacerlo, claro que sí. Pero